En las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas brillantes, estremecían la tierra con su casco de bronce. Negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro. Después, de entre grandes hojas salía lento el mundo, la ancha tierra siempre cubierta con pieles de soles. Reyes habían ardido, reinas blancas, blandas, sepultadas dentro de árboles, gemían aún en la espesura. También quiero decirle que me siento muy honrado y agradecido con usted al pensar en la solicitud del título en mi favor. Hablándole con toda franqueza, creo que esos títulos son para quienes no tienen títulos universitarios, lo cual no es mi caso. A mí nunca me han llamado la atención los títulos y el profesional que tengo lo adquirí por necesidad y no para que me diera lustre. Claro que el título honoris causa de la universidad es muy honroso, pero hay la circunstancia de que yo no puedo... Y no es la noche sin cantares la que amo yo, la noche tácita que habla en los bosques en voz baja, o entra a las aldeas y mata. Yo amo la noche sin estrellas altas, la noche en que la brumosa ciudad cruzada de cordajes me es una grande, dócil guitarra. Yo amo la noche en el cansancio del bullicio, de las voces, de los chirridos, en pausa de remotas tempestades, en la dicha asordinada, a la luz de las lámparas que son como gavillas húmedas de estrellas o cálidos recuerdos. Cuando todo el sol de los campos vibra su luz en las palabras y la vida vacila temblorosa y ávida y desgarra su rosa de llamas y lágrimas. Él se vino de Pasto a los 19 años. No había terminado el bachillerato. En ese tiempo el viaje era en mula y caballo. Había que pasar los abismos en Taravita. Él no era muy adicto a las actividades físicas, deportes, ni nada de eso. Lo único que hacía era montar a caballo, eso sí lo hacía muy bien. Cuando ya pudo volver en bus, entonces volvió allá. Antes nunca quiso volver. Él terminó aquí su bachillerato en la universidad, en el Colegio del Rosario, y luego entró a estudiar el derecho en el externado. Me acuerdo que él llegaba a la casa y nosotros salíamos a recibirlo, éramos pequeños, y él nos recibía con mucha alegría, nos tomaba con mucha alegría y nos contaba cosas, le gustaba leernos cuentos, nosotros no sabíamos qué era. He ido descubriendo que él tenía un sentido especial del ritmo. A mi esposa, que era amiga de él en ese tiempo, y a mí a veces nos detenía enfrente de un árbol, que era un álamo, y decía que miráramos las hojas, la forma en que temblaban, que parecía que estuvieran nerviosas, ¿no? Es decir, nos hacía ver el ritmo de las hojas. Otra vez venía un señor caminando y se quedó mirándolo y nosotros no entendíamos qué era. Después nos dijo que él caminaba con el ritmo del movimiento del tren. O sea, él captaba el ritmo en las cosas y lo captaba en las palabras y lo ponía en sus poesías, ¿no? Otro amigo me decía que él, Aníbal Saravia, me decía que él habría sido poeta aunque no hubiera escrito una poesía, porque él miraba las cosas como un poeta. Y yo estoy de acuerdo, él tenía una forma especial de mirar las cosas. Esas poesías algunas tienen los renglones corridos, y él iba como sacándolos como si se las supiera de memoria, las iba dictando y yo las iba escribiendo.
después tomó los originales. No, pues lo que habíamos escrito, eso se escribía en un papel que acababa de salir en esa época, era un papel para computador, pero que lo recortaban para hacer folders, era de blanco con líneas verdes. Entonces ahí escribimos esas poesías como Palabra, Tambores, Lluvia, Hierba, y él las corrigió, guardó, hubo una que guardó, creo que fue Hierba, las otras las publicó, pues les hizo unas correcciones, yo se las volví a pasar y las entregó y las publicó tal cual. O sea, él ya tenía la poesía en la cabeza, ya la había elaborado. Y yo serví de manos de él para escribir la poesía. Así fue. Y aquí principia, en este torso de árbol, en este umbral pulido por tantos pasos muertos, la casa grande entre sus frescos ramos, en sus rincones ángeles de sombra y de secreto. En esas cámaras yo vi la faz de la luz pura, pero cuando las sombras las poblaban de musgos, allí, mimosa y cauta, ponía entre mis manos sus lunas más hermosas la noche de las fábulas. Te hablo de días circuidos por los más finos árboles. Te hablo de las vastas noches alumbradas por una estrella de menta que enciende toda sangre. Te hablo de la sangre que canta como una gota solitaria, que cae eternamente en la sombra encendida. Te hablo de un bosque extasiado que existe solo para el oído y que en el fondo de las noches pulsa violas, arpas, laudes y lluvias sempiternas. Te hablo también entre maderas, entre resinas, entre millares de hojas inquietas de una sola hoja. Pequeña mancha verde de lozanía, de gracia, hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos los colores. Era un joven muy humilde, que él nunca se lo oía decir una mala palabra. Era muy sano de su boca. Era una muy buena persona. Pero él no fue reconocido como durante la vida como poeta, ¿no? Después fue que ya siguieron. Desafortunadamente, muy pocos conocen la obra de mi tío Aurelio. Últimamente se ha venido despertando, quizá algunos escritores y poetas ya lo manifestaron con anterioridad. Y quizá mi propio padre, Heriberto, decía alguna vez que Aurelio era supremamente desconocido aquí en La Venta Quemada. Y cuando él recibió el premio, precisamente en 1963, los únicos telegramas que recibió fueron de los hermanos. La gente desconocía totalmente qué había logrado Aurelio. Eso a mi tío lo entristeció, en gran medida. Nosotros, por consiguiente, muy pequeños, desconocíamos el alcance de ese premio nacional. Sin embargo, aquí en La Unión aún es desconocido. En alguna ocasión yo lo vi a mi tío como distraído, a lo mejor estaba viendo el paisaje, ¿no? Lo vi solo en una esquina de la casa de Buenos Aires y yo le fui a preguntar que si estaba triste. Entonces él me dijo, ¿es posible que estés triste vos? Porque yo estoy volando. Mas, ¿quién era esa alta, trémula mujer en el salón profundo? ¿Quién la bella criatura en nuestros sueños profusos?
quizá la esbelta beldad por quien cantaba nuestra sangre, o así, tan joven, de luz y silencio nuestra madre, o acaso esa mujer era la misma música, la desnuda música avanzando desde el piano, avanzando por el largo, por el oscuro salón, como en un sueño. Es un hombre esencialmente monosilábico. El diálogo de él lo hacía más que todo, ¿no?, con la mirada. Una mirada en la cual vertía él todo su espíritu, toda su sapiencia. Entonces él era un hombre realmente imánico para con el contertulio, dentro de la gama de los diferentes temas que uno, desde lo más nimios, ¿no?, hasta los más interesantes de la literatura o de la crítica, que pues desde luego él era un maestro en ese aspecto. Entonces esa era la suprema virtud del amigo, del poeta, la sencillez. Eso hay que hacer y repetir, no nos cansaremos de decirlo y de repetirlo, ¿no?, como si él estuviera presente, u omnipresente, mejor dicho. Un hombre sencillo, un hombre transparente. Quizás a él se le pueda, quizás la consigna, ¿no?, de Aurelio Arturo, tengo para mí, ¿no?, para mi apreciación, era una consigna secreta, ¿no?, de un verso de Barba, ¿no? No fingir, no decir, oscuro trabajar, ¿no? En cuanto a la poética, él dice lo siguiente: considero cosa vana tratar de definir la poesía. Creo en ella simplemente y la prefiero cuando se confía al valor expresivo de las palabras mejor que a su elocuencia. Creo en la poesía todopoderosa que encarna en palabras la vida y que no existe, que no puede existir sin raíces en el subconsciente, pero ella no es solamente su conciencia o conciencia, sino a un mismo tiempo sueño y vigilia. En su lenguaje intenso, impregnado de la humana experiencia, se aunan la imaginación, la sensibilidad y la inteligencia. Esto fue, de aquí, de estos pocos renglones, emerge en toda su plenitud la inspiración de Aurelio Arturo. Trajimos sin pensarlo en el habla los valles, los ríos, su resbalante rumor abriendo noches, un silencio que picotea en los verdes paisajes, un silencio cruzado por un ave delgada como hoja. Mas los que no volvieron viven más hondamente, los muertos viven en nuestras canciones. Trabajar, ese río me baña el corazón. En el sur vi rebaños de nubes y mujeres más leves que esa brisa que mece la siesta de los árboles. Pude ver, os lo juro, era en el bello sur. Grata fue la rudeza, y las blancas aldeas tenían tan suaves brisas. Pueblecillos de río, en sus umbrales las mujeres sabían sonreír y dar un beso. Grata fue la rudeza y ese hálito de hombría y de resinas. Me llena el corazón de luz de un suave rostro y un dulce nombre que en mi ruta cayó como una rosa. Aldea, paloma de mi hombro, yo que silbé por los caminos, yo que canté, un hombre rudo, buscaré tus helechos, acariciaré tu trenza oscura. Un hombre bronco, tus perros lamerán otra vez mis manos toscas. Yo que canté por los caminos, un hombre de la orilla, un hombre de ligeras canoas por los ríos salvajes.
considero que él aplica todos los sentidos en la escritura y que logra comunicar a través de esto que el lector se introduzca en su mundo, que es mágico, absolutamente, y que remite a un animismo mítico, porque en algunos momentos los elementos de esa naturaleza los personifica y dice que el viento duda ante las puertas grandes, o sea, la condición auditiva, ¿no? Que llegar en la expresión de esta escritura a sensibilizar, o mejor, a escuchar el quebrarse de una espiga en el campo y el sonido o el ruido leve de caerse una estrella. El sur lo lleva siempre a cuesta, ¿no? Y donde él se encuentra siempre está remitiéndose a su origen, a esa tierra donde fue escenario de una infancia feliz. Y esa es la constante de toda su poesía. Y es una estética de memoria que llamo, porque ser capaz de recordar la textura de las espigas o la textura del campo, de las montañas, del vuelo de las palomas, y todo eso es bastante importante como un logro. Y lo otro, otro referente es lo del amor, y en esto yo observo una gran soledad, sí, porque siempre hay solo melancolía de esas mujeres que han aparecido en su vida. Mi nodriza era negra y como estrellas de plata le brillaban los ojos húmedos en la sombra, su saliva melodiosa y sus manos palomas mágicas. O era ella la noche con su par de lunas moradas. ¿Por qué ya no me arrullas, oh noche mía amorosa, en el valle de hierbas tibias de tu regazo? En mi silencio a veces aflora fugitiva una palabra tuya, húmeda de tu aliento, y cantan las primaveras y su fiebre dormida quema mi corazón en ese solo pétalo. Tú que hiciste a mi lado un trecho de la vía, ¿te acuerdas de ese viento lento, dulce aura, de canciones y rosas en un país de aromas? ¿Te acuerdas de esos Eran las hojas y las murmurantes lejanías, las hojas y las lejanías llenas de hablas, las lejanías que el viento tañe como cuerdas. Oh pentagrama, pentagrama de lejanías, donde hojas son notas que el viento interpreta. En las hojas se rumuraban bellos países y sus nubes. En las hojas murmuraban lejanías de países remotos, rumuraban como lluvias de verdeante alborozo. Reían lluvias de hablas clarísimas, como aguas, hablas alegres de hadas, vocales de gozo. Y las lejanías tenían rumores de frondas sucesivas. Las lejanías oían lluvias que narran leyendas, oían lluvias antiguas. Y el viento traía las lejanías como trae una hoja. Yo conocí a Aurelio Arturo el último año de bachillerato, gracias a mi profesor de filosofía y literatura, que era el notable maestro Rafael Carrillo, pionero de la filosofía moderna en Colombia. Él era bastante amigo de Aurelio Arturo. Yo creo que la poesía de Aurelio Arturo, que de alguna manera quisieron emparentar con el piedrahílismo, no tiene ningún contacto con ninguno de los poetas de la generación del 27.
Yo veo la obra de Aurelio Arturo más dentro de una tradición colombiana que podría situarse en la obra de Porfirio Barba Jacob. En cuanto a la expresión de su asombro ante una naturaleza fascinante, ¿no? Y el asombro también ante la capacidad del hombre de sorprenderse ante esa naturaleza y ante su propio destino. Se me hace que es una poesía, por eso, de un gran acento lírico. Yo creo que Aurelio llegó probablemente muy poco a poco a una concepción de la poesía, que era muy honda y muy auténtica. Y digamos, trabajó sus intuiciones y recuperó sus emociones a la luz de una poética muy específica que le venía del conocimiento de la literatura inglesa y de probablemente la lectura crítica de la poesía colombiana y de la literatura en lengua española. Mirando la naturaleza y mirando un paisaje muy determinado, que es un paisaje, creo, muy colombiano, pero también un paisaje que cualquier persona puede imaginar en cualquier latitud. Recuperar lo esencial. Me interesa mucho como una especie de consubstanciación de todo que hay en Arturo, ¿no? Como entre el yo y el mundo de afuera hay una fusión que me parece muy interesante y muy sobrecogedora, ¿no? Y por eso pienso que hay una dimensión religiosa en Arturo, ¿no? Religiosa en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Precisamente como que el espíritu de la naturaleza es parte del espíritu del poeta, ¿sí? Y la memoria como que engloba toda esa realidad. Me parece muy bonito que en Aurelio Arturo la infancia es el paraíso perdido, como para muchísimos poetas, pero el dolor es sumamente contenido. O sea, no es nostalgia propiamente hablando, no es todo tiempo pasado fue mejor, no me parece que es eso, ¿no? Sino, yo lo entiendo como aquella manera de sentir y de mirar que el ser humano puede incorporar para el resto de su vida, que sin duda él llevaba incorporado como algo que lo hacía relativamente inmune al dolor de esa realidad adulta, ¿sí? Yo lo veo como algo que se carga y que se recrea permanentemente y que es como una especie de escudo contra la desesperanza. No sé, así lo veo en Arturo. He escrito un viento, un soplo vivo del viento entre fragancias. Entre hierbas mágicas he narrado el viento, solo un poco de viento. Noche, sombra hasta el fin, entre las secas ramas, entre follajes, nidos rotos, entre años, rebrillaban las lunas de cáscara de huevo, las grandes lunas llenas de silencio y de espanto.